Bienvenidos a Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Tiempo de gracia, salvación, salvación, si vengo a aceptarme, quiero oírte. Este es un programa en vivo que se emite cada sábado a partir de las 10 horas, donde nos sumergimos en las profundidades de las verdades bíblicas. Muy buenos días, estimados amigos, estimados oyentes que sábado tras sábado nos siguen en este espacio, ¿no? que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Mi nombre, como saben, es Jonás Escobar y es un verdadero gusto, un verdadero placer poder contar con ustedes con el propósito, como siempre lo decimos, de investigar en la palabra del Señor, de estudiar, desmenuzarla y bueno, presentar, ¿no?, el santo y bendito Evangelio, el único que salva, como decimos en nuestra iglesia, es el Evangelio que se desprenden de los santos escritos, el Evangelio bíblico. Y el propósito de este espacio es precisamente eso, ¿no? Compartir el bendito mensaje del Evangelio tan importante y tan determinante, ¿no?, para el destino eterno de nuestras almas, ¿sí? Como saben, estimados oyentes, siempre sábado tras sábado aspiramos, ¿no?, a que nos podamos juntar, separar esta hora de manera especial, si es posible, como decimos siempre, poder sentarnos en familia, abrir nuestras Biblias y juntos investigar la palabra del Señor. Incluso nuestras líneas también están abiertas si alguno quiere comunicarse para hacer algún tipo de aporte o plantear alguna inquietud o alguna duda que esté surgiendo a partir de la exposición que estamos haciendo de la palabra del Señor. Puede hacerlo con toda libertad, ¿no? Nuestro teléfono, el que tenemos habilitado para este fin, es el 2622 68 47 45, ¿sí? 2622 68 47 45. También pueden comunicarse, si así lo desean, a través de nuestra página de Facebook, a la cual pueden ingresar fácilmente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Bien, bueno, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de los Hechos, así que los invito a abrir nuestras Biblias allí mientras nos vamos acomodando y vamos tomando nuestras Biblias, vamos a ir preparando nuestros corazones, escuchando una alabanza cristiana, así ya nos podemos sentar en familia y adentrarnos ya por completo en la meditación de la palabra del Señor, ¿sí? Así que vamos a poner al aire una alabanza cristiana mientras nos acomodamos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver.
y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Bien, estimados oyentes, entonces abramos nuestras Biblias allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el quinto libro, así en el orden del Nuevo Testamento. Están los 4 evangelios y luego viene este libro, que como dijimos al principio de nuestro estudio, representa un nexo muy importante entre los evangelios y las cartas apostólicas, ¿no?, que nos ayudan y nos ponen allí en el lugar que corresponde para entender precisamente las cartas apostólicas, ¿sí? Estamos en el capítulo 1. El tema general de este primer punto que estamos tratando es el establecimiento de la iglesia en Jerusalén, ¿no? La iglesia naciente, allí estableciéndose en Jerusalén, ¿sí? Hemos estado viendo ya las últimas instrucciones que ha dejado nuestro Señor a los suyos antes de partir para su gloria, en esos 40 días que estuvo con ellos, 40 días que van desde el hecho de su resurrección hasta su ascensión a su gloria. Luego hemos visto la ascensión en sí de nuestro Señor Jesucristo y ahora estamos viendo aquellos 120 hermanos que el Señor mandó que permaneciesen en Jerusalén en espera de la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y Lucas muy especialmente, muy particularmente, se centró en un grupo muy particular, ¿no?, de personas que habían sido enviadas por nuestro Señor a Jerusalén. En eso estábamos. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 1 y vamos a ir hasta el versículo 12. Vamos a leer 12, 13 y 14. Esos son los versículos que ahora estamos estudiando, ¿sí? Leemos entonces, dice la palabra del Señor así: Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, 1.2 kilómetros.
Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿no? Nosotros hemos prestado singular atención, ¿no?, a este grupo al cual se está refiriendo Lucas. Lo está haciendo intencionalmente, ¿no? Su pluma divinamente guiada, ha querido centrarse en este grupo compuesto claramente por tres tipos de personas, ¿no? Por un lado, los discípulos, los apóstoles de nuestro Señor, los 11. Judas ya había muerto, ¿verdad? Y bueno, después vamos a ver también cómo se procede a la elección de quién habría de tomar el lugar de Judas, pero allí estaban los 11, que Lucas se encarga de nombrarlos uno por uno. Luego se nos hace referencia, como hemos visto el sábado pasado también, a ese grupo también singular y particular de mujeres, ¿no?, las cuales habían conocido a nuestro Señor durante su ministerio terrenal. Nuestro Señor había tenido misericordia de ellas, les había salvado y también eran parte de ese grupo, ¿no?, que estaba esperando la venida del Espíritu Santo. Y por último tenemos al tercer subgrupo, por así llamarlo, ¿no?, que también compone este grupo de creyentes que estaban regresando del monte de los Olivos hacia Jerusalén, luego de presenciar, ¿no?, de ser testigos de primera mano de la ascensión de nuestro Señor Jesús, de su regreso a su gloria, ¿no? Este grupo que Lucas también coloca allí en el aposento alto de Jerusalén, habíamos dicho que se trataría muy probablemente de aquella casa grande que tenía Juan Marcos en Jerusalén, ¿no? Este grupo también estaba allí aguardando el cumplimiento de la venida de la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, ¿sí? Y en este caso nos estamos refiriendo en este caso a la familia en la carne de nuestro Señor Jesús. Usted habrá prestado atención, estimado oyente. Lucas textualmente dice que junto con los apóstoles y con las mujeres también estaban María, la madre de Jesús, y sus hermanos, ¿no? Se da cuenta allí en el versículo 14. Y fíjese que este también era un grupo particular, era un grupo singular. También tiene su historia previa a estar allí, a la expectativa, ¿no?, de la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. Y los evangelios tienen mucho que decirnos acerca de este grupo que conformaba la familia en la carne de nuestro Señor, ¿no? Una familia, estimado oyente, tan común y tan corriente como cualquier otra familia, ¿sí? Como venimos observando a lo largo de su relato, Lucas, ustedes se cuenta que siempre trata de ser preciso, ¿no? Es como si eligiera cada palabra que está escribiendo, y esta vez también lo es, ¿no? Y para diferenciar a esta María de las otras allí presentes, usted se habrá dado cuenta que había también, María era un nombre muy común, entonces Lucas se va a referir puntualmente a ella como María, la madre de Jesús, ¿no?, como para que no nos queden dudas. Y un dato también interesante es que esta es la última mención que se hace en las Escrituras de la madre en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Después no se la va a nombrar más, ¿sí? Hasta aquí, esta es la única mención que hace Lucas, y de allí en más el Nuevo Testamento ya no se va a referir a ella, ¿sí? Y si queremos tener una semblanza, ¿no?, de esta mujer, de María,
debemos observar panorámicamente los 4 evangelios, ¿no? Y vamos a concluir, al hacer una observación panorámica, que al igual que cualquiera de nosotros, cualquiera de los redimidos de nuestro Señor, esta mujer también tuvo sus altibajos en su relación con nuestro Señor, ¿no? En su carácter de hija de Dios. Notemos que es el mismo Lucas quien en su evangelio nos va a revelar que esta mujer desde su juventud, desde su temprana juventud, prácticamente saliendo de su adolescencia, ella tenía su fe puesta en Dios, ¿sí? Usted fíjese que en la primera referencia que Lucas hace de ella en su evangelio, nos muestra a una joven mujer virgen con una inquebrantable fe en Dios y con una firme disposición a someterse a su voluntad, ¿no? Usted recuerda, ¿no?, ese extraordinario anuncio del ángel Gabriel tocante al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la manera como se presenta a ella y cómo ella responde positivamente y con una aceptación que es absoluta. El ángel mismo habla de ella diciendo que era muy favorecida y bendita entre las mujeres, ¿no? Eso está en el primer capítulo de Lucas. Notemos también que la respuesta final de María ante esta revelación que le estaba haciendo el ángel, que no era una revelación cualquiera, no era nada más y nada menos que ella habría de concebir del Espíritu Santo y que lo que habría de pasar en ella era algo tremendamente importante. Lo que responde esta mujer es admirable. Esta mujer responde ante esa situación: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, responde al ángel, ¿no? Por lo que claramente su fe en Dios y el sometimiento a la voluntad de Dios no están para nada cuestionadas por las Escrituras. Ella verdaderamente era una hija de Dios, ¿sí? Por otra parte, también, si nos damos cuenta, María tenía una pariente, ¿se acuerda? Elizabeth, quien era la madre de Juan el Bautista, quien en una oportunidad, también según nos dicen las Escrituras, llena del Espíritu Santo, revela que sobre todas las cosas María habría de ser considerada bienaventurada, y no por el hecho de haber sido elegida como madre carnal de nuestro Señor Jesucristo. Usted fíjese en esta escritura, Lucas 1:45, ¿no? Sino que el hecho de considerarla bienaventurada era por haber creído en lo que Dios le había dicho por medio de su ángel, ¿no? Las palabras textuales de Elizabeth fueron: y bienaventurada ¿quién? La que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Se da cuenta? El hecho de ser llamada bienaventurada, más allá del hecho maravilloso y glorioso de ser el instrumento o el medio por el cual nuestro Señor habría de venir a este mundo, el hecho de ser considerada bienaventurada es por haber depositado completamente su fe en la palabra del Señor, ¿no? En que verdaderamente se habría de cumplir lo que el Señor había dicho con referencia a ella. En otras palabras, Elizabeth estaba diciendo que es muy dichosa, muy feliz, como significa, ¿no?, esta palabrita bienaventurada, la persona que cree firmemente que lo que Dios dice finalmente se cumplirá, ¿no? ¿Creemos eso, estimado hermano, estimado oyente? ¿Creemos que cuando nosotros abrimos la palabra del Señor y encontramos en ella afirmaciones de nuestro mismo Dios, creemos firmemente que lo que Dios dice finalmente se cumplirá? Si lo hacemos
somos dichosos, ¿no? Somos bienaventurados, ¿sí? Y fíjese que por su parte la misma María, en ese cántico que ella pronuncia, que es conocido como el Magnificat, reconoce a Dios como su Señor y su Salvador, y ella se reconoce a sí misma como la más humilde de su sierva, ¿no? Ya María nunca se sintió orgullosa en el mal sentido de la palabra, o sintió que era más que las otras mujeres por el hecho de haber sido el medio por el cual nuestro Señor viniera a este mundo, sino que ella se siguió considerando, como dice en su cántico, como la más humilde de las siervas de Dios, ¿no? Qué ejemplo maravilloso para nosotros, ¿no? Cualquier cosa que el Señor haga a través de nosotros, ya sea considerado grande o chico por nosotros, ¿no? Debemos considerar que solamente somos medios, instrumentos en sus manos, y no aporta nada para ensoberbecernos o para enorgullecernos, ¿no? de las cosas que el Señor hace a través de nosotros, sino que como María debemos considerarnos que somos simplemente siervos del Señor, y si Él nos utiliza para llevar a cabo alguna labor por medio de nosotros, debemos sentirnos tremendamente privilegiados y humillarnos, ¿no? ante esa realidad, ¿sí? Otra característica que podemos encontrar en la personalidad de María es su carácter reflexivo, ¿no? A mí me llama la atención, sobre todo siendo una mujer tan joven, ¿no? No era una mujer atropellada ni llevada por los impulsos, eso está claro en el proceder que ella va teniendo en todas las cosas que se le presentan. Por ejemplo, ante la aparición del ángel y el saludo, ¿no? El ángel la saluda de una manera muy especial, como hemos leído, ¿no? La saluda de una manera muy especial. Ella, lejos de caer presa de la impresión, ella reflexiona, ¿no? Ella reflexiona y se pregunta, según dice Lucas 1:29, ¿qué clase de saludo sería este? Dice, y para luego escuchar atentamente al ángel exponer el plan de Dios que tenía que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese carácter reflexivo de María, sin duda alguna, lo llevó a meditar en toda la información, que era pesada, era una información pesada que estaba recibiendo. Para ella, como mujer, el plan de Dios que la involucraba la habría de llevar por situaciones muy difíciles de sobrellevar, ¿no? Incluso ponía en riesgo, ¿no? En serio peligro su noviazgo, su compromiso matrimonial con José, ¿no? Ella, según la revelación del ángel, habría de quedar embarazada, y eso, bueno, ponía en riesgo su relación con José, pero como una genuina hijo de Dios, luego de reflexionar, como hemos visto, ella consideró que más importante que cualquier cosa era obedecer a Dios, ¿no? Y se rindió en obediencia a Dios, sin importarle, podríamos decir, los costos que esto llevaría. Ella descansaba en el control de las situaciones que tenía Dios, y seguramente ella pensó acertadamente que si el Señor le estaba utilizando para esa labor, el Señor también habría de actuar en las distintas situaciones que le acarrearían llevar a cabo esa importante labor que el Señor le estaba encomendando, ¿sí? Y fíjese también, siempre siguiendo, ¿no?, con el carácter reflexivo de María, algo similar ocurrió ya pasado el tiempo, ya con nuestro Señor habiendo ya nacido, con la visita de los pastores. ¿Se acuerda aquel establo allí en Belén de Judea,
donde se encontraba María con Jesús, recién nacido, ¿no? Siendo todavía un bebé. Ante el relato de lo que vieron los pastores en el campo, ¿se acuerda cuando vinieron los pastores? Todos cuantos oyeron aquellos acontecimientos quedaron pasmados de asombro, nos dicen las Escrituras, ¿no? Y allí agrega Lucas, allí en el capítulo 2, versículo 19, esta palabrita pero, ¿no? Lucas da cuenta de todos quedando pasmados ante los acontecimientos que se estaban sucediendo uno atrás de otro con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, dice Lucas, ¿qué hacía María? María atesoraba, guardaba, ¿no?, todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón, ¿no? Lucas 2:19, qué importante es esto, ¿no? Hay situaciones las cuales incluso hasta pueden superarnos, pero cuando estamos entregados de completos, como lo estaba María, a la voluntad de Dios, debemos reflexionar sobre las cosas que suceden y no apresurarnos ni dejarnos atropellar por esos acontecimientos, ¿sí? Lo mismo ocurrió, exactamente lo mismo, cuando nuestro Señor, andando al tiempo, ya tenía 12 años. ¿Se acuerda cuando Él se quedó en el templo? Cuando todos, incluyendo María y José, ya se habían ido, ¿no? Se habían ido, bueno, había mucha gente, eran fechas festivas que acudían muchas personas a Jerusalén y las familias iban con mucha gente y bueno, el Señor se había quedado teniendo 12 años. Jesús se había quedado allí en el templo y ni sus padres se habían dado cuenta. Y pasado un tiempo, ya cayendo en cuenta que Jesús no estaba con ellos, sus papás creyeron que se había perdido. No, se habían asustado, lógicamente. Y cuando después de angustiosos 3 días habían pasado de búsqueda, habían vuelto al templo y habían encontrado allí, hablando con los maestros, ¿no? Y cuando todos estaban desesperados, consternados, seguramente asustados, ¿no? María nos cuenta, Lucas, que atesoraba, otra vez esta palabrita, atesoraba todas estas cosas en su corazón. Siempre el carácter reflexivo de María es como una constante, ¿no? en estos tiempos. Pero también, ¿no?, como señalamos, María era como cualquiera de nosotros, hermanos, era como cualquiera de nosotros y pasaba también por etapas donde su fe se debilitaba, ¿sí? Y el relato de los evangelios también nos va a mostrar esos claroscuros. La palabra de Dios no esconde nada, ¿sí? Ya ha pasado un tiempo y ya con José fuera de escena, ¿no? Esto nos lleva a pensar incluso que José había fallecido, con María seguramente viuda, y con nuestro Señor ya fuera del hogar de crianza, ¿no? Nuestro Señor estuvo, era el hijo mayor de aquella familia, era el primogénito y seguramente habría tomado las responsabilidades que conlleva, ¿no? Un hogar donde el padre está ausente, sí, pero él tenía que cumplir su ministerio y más o menos a los 30 años de edad sale del hogar paterno y ya con él fuera de ese hogar y en pleno ejercicio de su ministerio terrenal, de alguna manera María se distancia, ¿no?, de la obra de nuestro Señor, hasta quizás influenciada, ¿no?, por los otros hijos del matrimonio, sus hermanos en la carne, de los cuales tenemos que tener en cuenta este detalle. Por ese tiempo, según nos revela Juan en su Evangelio, ellos no creían en él, ellos eran incrédulos, ¿sí? Eso nos dice Juan en su Evangelio, capítulo 7, versículo 5, ¿sí? Tal llegó a ser este distanciamiento de María, ¿no? A veces influye la familia, a veces nuestros seres cercanos, teniéndonos día a día, pueden de alguna manera influenciarnos negativamente
Esto puede sucedernos, tenemos también que estar muy atentos a esto. Es un ejemplo también María en este caso, ¿no? Ella seguramente escuchando a sus hijos todos los días, ellos haciéndose grandes, incrédulos, se dejó influenciar y se distanció de la obra de nuestro Señor, y tal llegó a ser este distanciamiento que en una oportunidad se la ve a María junto a sus otros hijos incrédulos, mientras nuestro Señor, se acuerda, sostenía una de sus tantas controversias con los líderes religiosos judíos en medio de una gran multitud, ¿no? En esa ocasión nuestro Señor es interrumpido, ¿no?, por alguno de entre la multitud, y es informado que afuera, allí, lo estaban buscando su madre y sus hermanos, ¿no? ¿Se acuerda esa situación? Marcos en su Evangelio nos revela que no lo buscaban por una necesidad familiar. No es que lo estaban buscando porque necesitaban resolver algo en la familia, ¿sí?, sino que el motivo por el cual ellos lo estaban buscando, estaban allí, era porque querían, según nos cuenta Marcos, capítulo 3 de su Evangelio, hacerse cargo de él. Porque dice Marcos, consideraban que estaba fuera de sí. Es decir, la familia del Señor estaba dudando, ¿no?, de la cordura de nuestro Señor, y lo querían rescatar, pensando que estaba haciendo cosas que no eran racionales, ¿no? En otras palabras, lo estaban tratando como un poco menos que loco. Esa es la situación que nos pinta Marcos en su Evangelio allí en el capítulo 3. Es en esta oportunidad y ante este hecho que nuestro Señor, respondiendo a quienes vinieron, ¿no?, con esa información que le estaban buscando su madre y sus hermanos, nuestro Señor hace una afirmación en medio de la multitud, una afirmación pública que es en verdad llamativa y contundente, ¿no? Él va a mirar a su alrededor, ¿no?, y señalando a los suyos, a quienes eran sus discípulos, les dice, ¿no? Esto lo registra Marcos en su Evangelio capítulo 3, versículo 34, ¿no? Él señalando a los suyos, no a su familia en la carne, sino a sus discípulos que habían creído en él, les dice, aquí están mi madre y mis hermanos. Y el versículo 35 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿No? Qué palabras tremendas, cómo habrán caído estas palabras a la familia de nuestro Señor, cómo María, ¿no?, que era, se acuerda, ¿no?, era reflexiva en todo cuanto sucedía. Esto la habrá hecho temblar a María, la habrá vuelto a traer en sí a ella, ¿verdad? La habrá vuelto a conectar con la obra de nuestro Señor. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, dijo el Señor, esa es mi hermana y esa es mi madre, ¿no? Esto no representa para nada un desprecio a su familia carnal, de ninguna manera, ¿no? Lo que nuestro Señor está dejando en claro con esta afirmación es que la relación, presta atención a esto, estimado oyente, estimado hermano, estimado amigo, la relación filial con nuestro Señor Jesucristo no está dada por vínculos sanguíneos, ¿no?, sino más bien por el sometimiento a la voluntad de Dios. Hay un vínculo que es mucho más fuerte que los vínculos sanguíneos. Nuestro Señor está siendo completamente explícito en esta ocasión. Aquellos que verdaderamente nuestro Señor considera su familia cercana, su mamá, su hermano, su hermana, son aquellos que se someten a la voluntad de Dios. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, esa es mi familia, dijo el Señor. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre, ¿no? La relación con nuestro Señor Jesucristo en lo filial tiene que ver más que nada con nuestro sometimiento a su voluntad. Y esta afirmación no era una afirmación hecha apresuradamente por nuestro Señor, sino que es corroborada por el mismo Cristo.
¿no? Fíjese que en una respuesta que le hace una mujer en público, ¿no? Que entre la multitud en cierta ocasión se le acerca a nuestro Señor y grita delante de todos, esta mujer: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Eso gritó esta mujer, ¿no? Lucas 11:27, léalo, está allí. Y nuestro Señor, en el versículo siguiente, en el versículo 28, también públicamente va a responder a esa afirmación. Fíjese, esta mujer estaba alabando a la madre de nuestro Señor, ¿no? Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron, dichosa tu madre, le estaba diciendo. Y nuestro Señor, ¿qué le responde? Le dice, al contrario, también lo dice en voz alta y delante de toda la multitud. ¿Qué dice nuestro Señor? Al contrario, dichosos quienes, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor? Esta mujer estaba públicamente haciendo una alabanza a nuestro Señor. Estaba alabando a la madre de nuestro Señor, ¿sí? Y nuestro Señor pone las cosas en su lugar. Y nuestro Señor dice que son verdaderamente felices, verdaderamente dichosos, completamente gozosos. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es lo mismo que le dijo, en medio de aquella multitud con referencia a su familia directa, es lo que está diciendo acá. Si el sometimiento a su voluntad, verdad, el hecho de obedecer a Dios es lo que nos hace cercanos a Dios como familia. Pero como señalamos, hermanos, amigos, María era una humilde hija de Dios, ¿sí? Tenía sus altibajos. Seguramente aquella afirmación de nuestro Señor volvió a llamarla a la reflexión, porque ella también era una mujer reflexiva. Ella había sido escogida soberanamente no solo para salvación, ¿no? Sabemos por las Escrituras, como estamos viendo, sino también fue escogida para ser la madre biológica de nuestro Señor Jesús, el instrumento humano, ¿no? Para la encarnación del Santo Hijo de Dios, ¿no? Tan débil y dependiente de Dios al mismo tiempo, ¿no? Para su sostenimiento espiritual, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Ella, hermanos, como cualquier escogido, muy a pesar de sus flaquezas, ella también fue preservada. Y luego de algunas lagunas en su fe, se la ve, ¿no? Con las otras mujeres siguiendo al Salvador. Incluso hasta el mismo monte de la Calavera. ¿Se acuerda como vimos el sábado pasado? En el grupo de aquellas mujeres que seguían a nuestro Señor también estaba María, la madre de Jesús, como hemos leído en reiteradas oportunidades. Y ella también está aquí, en este aposento alto en Jerusalén, ¿no? También esperando la venida del Espíritu Santo, no sintiéndose para nada con ningún tipo de privilegio por ser la madre biológica de nuestro Señor. No, en ella no había ese pensamiento, ese sentimiento, sino como cualquiera de los otros redimidos, ella estaba allí también en espera de la venida del Espíritu Santo. Y también estaban allí sus hermanos, los hermanos de nuestro Señor, aquellos que durante su ministerio terrenal eran incrédulos, y se habían opuesto, ¿no? En muchas oportunidades hasta muy severamente al ministerio público de nuestro Señor. En ocasiones se los ve burlándose de nuestro Señor, pero ellos misericordiosamente también fueron salvados, ¿no? En los evangelios no tenemos información de la manera como fueron alcanzados por el Señor, ¿no? Lo que sí es seguro que ninguno de ellos creyó en Él durante esos años que vivió nuestro Señor con ellos, ya sea en la intimidad del hogar allí en Nazaret durante esos 30 años que nuestro Señor estuvo en el hogar paterno, ni en los 3 años del ministerio público de nuestro Señor, ¿no? Ellos permanecieron en incredulidad todo ese tiempo, ¿no?
Lo que sí sabemos que una vez resucitado, nuestro Señor se le apareció personal y particularmente a uno de ellos. Esto lo relata Pablo en su primera carta a los Corintios, ¿no? Se le aparece a Jacobo, 1 Corintios 15:7 para ser más precisos, ¿sí? Y lo hace no mucho tiempo después, ¿no? Después de haber resucitado, ¿sí? Y con la iglesia ya caminando, ya establecida, se lo ve a Jacobo, también llamado Santiago, como líder en la iglesia en Jerusalén. Era el pastor allí en la iglesia en Jerusalén, como luego vamos a ver a lo largo de este libro, ¿no? Y también, ¿no?, este Jacobo o Santiago, junto con su otro hermano en la carne, Judas, es autor de parte de los escritos inspirados del Nuevo Testamento. Tenemos la carta de Judas y también la epístola de Santiago, ambos hermanos en la carne de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor también tuvo misericordia de ellos. Ellos fueron alcanzados para salvación, ¿sí? Y allí también están ellos, ¿no? Los hermanos de nuestro Señor, junto a su mamá, no sintiéndose para nada un grupo privilegiado por ser familiares carnales de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo recalco porque es importante. Pareciera ser que albergamos todavía orgullo en nuestro corazón y esa necesidad de ser destacados por sobre el resto. Esto en el cuerpo de Cristo, entre los verdaderos redimidos, entre aquellos que el Señor genuinamente ha salvado, no existe. Somos todos de igual manera hijos de Dios, salvados misericordiosamente. Todos hemos nacido en pecado y de no ser por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de no ser por su amor, por su gracia, ¿no?, estaríamos permaneciendo todavía en ese estado de condenación, ¿no?, que es consecuencia de ser naturalmente pecadores, de nacer en pecado. Es solamente la obra de Cristo la que nos salva, ¿no? Ellos siendo familia directa en la carne de nuestro Señor, estaban allí como tiene que ser, ¿no?, como uno más entre los redimidos, ¿sí? Y hasta sintiéndose totalmente indignos de estar allí, ¿no?, formando ese grupo tan particular de redimidos que esperaba la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Ellos, como nadie, habían entendido perfectamente que no son los vínculos sanguíneos los que otorgan pertenencia al reino de Dios. Ellos podían dar fe de eso, sino que lo que nos hace parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo, del pueblo de Cristo que es la iglesia, es la fe puesta en el Santo Hijo de Dios, en su obra redentora, en su sacrificio expiatorio y el sometimiento a su voluntad, obviamente, ¿no? Cuando el Señor hace su obra regeneradora en nosotros, ¿no?, Él nos salva, transforma nuestras vidas, y todos aquellos que somos verdaderamente hijos de Dios, no obedecemos a nuestro Señor, no por fuerza, sino con gozo, y ese sometimiento a su voluntad es lo que califica, ¿no?, lo que certifica que pertenecemos a ese reino de Dios que es la iglesia, ¿sí? Y estos hermanos, estos familiares de nuestro Señor, María y sus hermanos, junto a los apóstoles y aquellas otras mujeres, estaban, dice Lucas, unánimes, entregados de continuo a la oración. Se sentían uno, ¿no? No consideraban que había diferencias entre ellos, ¿no? Y con este sentir estaban entregados a la oración en una actitud expectante.
estaba por suceder un hecho monumental, único e irrepetible en la historia de la Iglesia, nada más y nada menos que la venida de Dios el Espíritu Santo y el consecuente nacimiento de la Iglesia de Cristo. Eso estaba por suceder allí, ¿no? Y allí está ese grupo, lo recuerda, ¿verdad? Los apóstoles de nuestro Señor, los 11, ¿sí? Aquellas mujeres que habían sido salvadas por el Señor y que lo habían seguido, dejándonos un testimonio contundente de que nuestro Señor tuvo con ellas un trato particular, amoroso y misericordioso, ¿verdad? Y aquella familia en la carne de nuestro Señor Jesucristo conformaban, entre otros, Lucas quiso centrarse en este grupo, ¿verdad?, para contarnos de alguna manera la heterogeneidad que había en ese grupo, ¿sí? Quiso centrarse en ellos, pero nos revelan las Escrituras que fueron 120 las personas que estaban allí reunidas, ¿sí? Pero cuán maravilloso es pensar de esta manera, ¿no? Y esto nos debe llevar a la reflexión, a la siguiente reflexión, ¿no? Para el Señor, estimado oyente, estimado amigo, no existen las diferencias. Su gracia, como decimos siempre, es absolutamente soberana, ¿sí? Él puede tomar al más incapaz o rústico de los hombres, o el menos preparado o vulgar, como dicen las Escrituras, o sin letras de los hombres, y transformarlo y capacitarlo para llevar la tarea más monumental que este mundo conoce, que es la extensión del reino de Dios. Los apóstoles son un fiel reflejo de esto, ¿no? Esto nos lleva a la consideración, estimado oyente, que para Dios no cuenta cuán preparados secularmente estemos, humanamente estemos, cuán ignorantes humanamente seamos, o qué consideración baja tengamos de nuestros semejantes. Para Dios no cuenta absolutamente nada de eso. Es más, ni siquiera cuenta cuán pecadores seamos. Él puede incluso salvar y utilizar al más ruin y al más vil de los pecadores. Este testimonio también nos lo deja aquel grupo de mujeres. Allí podíamos ver mujeres que habían sido rescatadas, ¿verdad?, de las entrañas mismas de los pecados más profundos en las que el diablo las había hundido, ¿sí? ¿Se acuerda de Juana, aquella mujer que estaba entregada a un sistema completamente corrupto, pagano, materialista, como lo era el sistema monárquico de aquella época, la familia de Herodes? Como María Magdalena, aquella mujer a la cual el Señor había librado de 7 demonios, o cuántas otras mujeres que el Señor había rescatado de la vergüenza de sus pecados, ¿verdad?, y las había colocado en un lugar de privilegio como hijas de Dios. Él puede tomar al más vil de los pecadores, limpiar sus pecados, transformar sus vidas y hacerlos miembros de su familia, ¿sí? O cuanto más cercanos nos sintamos de Cristo, también necesitamos la salvación. ¿Quién podría pensar, ¿no?, de la familia de nuestro Señor, aquellos que habían estado viviendo permanentemente, día a día, en la intimidad familiar de un hogar con nuestro Señor, sin embargo, permaneciendo incrédulos? ¿Y cuántas personas hay así hoy en día? Cuántas personas que se relacionan con los evangélicos, que incluso asisten a los cultos evangélicos y escuchan semana tras semana la palabra de Dios. Sin embargo, en sus corazones albergan, ¿verdad?, hasta odio hacia los cristianos.
y se burlan incluso como lo hacían los hermanos en la carne de nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor también tiene misericordia de esas personas y puede transformar sus vidas. O sea, ¿qué queremos decir en esta mañana, estimado amigo? No importa cuál sea tu vida en la cual estés sumido en este momento. Puedes ser el más vil de los pecadores o considerarte el más inepto para estar relacionado con el pueblo de Dios. O quizás estés engañado y por pertenecer a una familia cristiana o por asistir a los cultos evangélicos pienses, no sé, que de alguna manera está garantizada tu salvación. No. Si el Señor no transforma tu vida, si el Evangelio no llega a tu corazón, si el sacrificio de Cristo no te lleva al fe y al arrepentimiento que son necesarias para la salvación, estás perdido eternamente y para siempre. Pero esto que estamos leyendo nos lleva a la reflexión que el Señor puede rescatarnos de cualquiera de esas situaciones. ¿Sí? Acudir a Él es lo que tenemos que hacer, reconocer que somos pecadores, ¿sí? Pedirle a Dios, ¿no?, que Él trabaje por medio de su Santo Espíritu mostrándonos la realidad de nuestro pecado y con fe y arrepentimiento tan necesarios para nuestra salvación, no rendirnos ante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces sí, habremos de ser miembros de su familia. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Sino aquellos que hacen mi voluntad, dijo el Señor. ¿No? Que eso sea para nosotros de gran aliento en esta mañana y de gran bendición. Sí, vamos a dejarlo allí. Vamos a continuar el sábado que viene siguiendo con este maravilloso libro de los Hechos. Y mientras tanto quedémonos con esa reflexión y que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos guíe al conocimiento de la verdad del Evangelio y nuestras vidas sean transformadas para su honra y gloria. Que el Señor te bendiga, estimado amigo. Compadécete de mí, pues, oh Dios, yo clamo a ti, y con noble compasión borra tú mi rebelión y hazme puro en verdad, redimiendo mi maldad. He pecado contra ti y dolor yo siento en mí, pues tu gracia desprecié y tus leyes quebranté. Tú eres justo, oh Señor, mas yo pobre pecador.
Y llegamos así al final de un nuevo programa, Tiempo de Gracia, Día de Salvación, ¿sí? Nuestra oración y nuestro deseo sincero desde lo profundo de nuestro corazón es que el Señor haga la obra mediante su palabra en tu corazón y te guíe, ¿no?, al arrepentimiento y la fe, ¿no? Que su palabra halle cabida en tu corazón es nuestra oración, estimado oyente. Sí, nos resta invitarte, como lo hacemos todos los sábados, a nuestras reuniones. Tenemos enseñanza congregacional todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, tanto aquí en la ciudad de La Consulta, en este departamento de San Carlos, como en el departamento de Maipú. Sí, allí tenemos dos lugares donde más cerca te encuentres si quieras asistir a nuestros cultos de enseñanza congregacional, a nuestros servicios de enseñanza congregacional. Te estaremos esperando gustosamente. Si quieres hacerlo, no tienes más que comunicarte para poder guiarte la manera como llegar, ¿sí? El teléfono al cual puedes llamar es el 2622 68 47 45. Entonces te estaremos guiando para que puedas asistir a nuestras reuniones. Si queremos volver a reiterar algo que para nosotros es importante. En nuestras reuniones de enseñanza congregacional nosotros no levantamos ofrenda, estimado amigo. Si no nos interesa tu dinero, si no vamos a recurrir a ningún medio o artificio para que dejes algún dinero tuyo en nuestra congregación, no es ese nuestro deseo, ¿sí? Lo único que nos mueve es compartir contigo el santo y bendito evangelio, es hacer que la palabra de Dios llegue a tu corazón, es lo único que nos mueve. Así que puedes asistir con toda tranquilidad y con toda libertad a nuestros cultos y así poder ser enriquecido con la palabra del Señor, ¿sí? Por mi parte me despido hasta el sábado que viene, donde nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en este espacio que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que el Señor te alcance con sus más ricas bendiciones. Y así llegamos al final de otro poderoso episodio de Tiempo de Gracia, Día de Salvación. En los peligros y aflicción. Esperamos que este tiempo dedicado al estudio de las verdades bíblicas haya sido de bendición y edificación para tu vida. Mientras huía, tú me buscaste, me encontraste. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo siempre. Hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar en Tiempo de Gracia, Día de Salvación.